Jonás, capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 6. Dice: Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿Qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Vamos a orar. Señor, te damos nuevamente gracias por tu palabra y pedimos que nos llenes de tu Espíritu para que nos guíen con tu palabra, para que esta palabra llegue a nuestro corazón, llegue a nuestra mente y obre en nosotros para lo que tú le has enviado, primero para salvación, para edificación y sobre todo para tu gloria, Padre. Te pedimos que tú obres en esta iglesia, que obres en nosotros, en cada persona, y que para ti sea la gloria. Lo pedimos todo en nombre de Cristo. Amén. Hablaba con una persona el domingo pasado y me decía de un sueño que tenía, no de un sueño que tuvo, sino de un cansancio que tenía, que lo llevó a quedarse dormido y se iba a levantar, tenía la intención de levantarse y se quedó profundamente dormido, y lo que él pensó que eran 5 minutos resultó que habían sido 5 horas, y es así un sueño muy pesado, que en este caso vino por cansancio. Pero hay otras circunstancias, hay varias circunstancias que traen un sueño así profundo. Podemos recordar a Adán cayendo en un sueño muy muy profundo para que le quitaran una costilla y fuera formada Eva. El sueño de José y otros sueños así. Y el sueño viene por cansancio, pero también hay otras maneras de dormir. Aquí en lo que leímos, Jonás está dormido, y nosotros podemos estar dormidos en más de un sentido, ¿no? A veces se dice del sueño que en un partido de fútbol que los agarraron dormidos, ¿no? Y a los 20 segundos ya tenían un gol en contra. Los agarraron dormidos, ¿no? Entonces, vamos a ver de qué manera, una de varias maneras en que podemos quedarnos dormidos. Regresando aquí al libro de Jonás, veíamos la semana pasada que empezamos este estudio. El profeta Jonás fue comisionado por Dios para ir a la ciudad de Nínive, para pregonar en contra de ella, para pararse en cada esquina, cada cierto lugar y cada cierto tiempo y hablar en contra de esta ciudad por su gran maldad. En lugar de obedecer, Jonás se fue en la dirección contraria. Quería huir de la presencia de Jehová.
dejó todo, sin decirle nada a nadie, se fue, dejando el lugar que Dios le había dado como profeta. Al oír, él estaba diciendo de una manera indirecta que Dios no hacía lo correcto, que Dios se estaba equivocando en esa instrucción que le daba. Estaba molesto y enojado con Dios. Dios quería que una nación enemiga de Israel recibiera un mensaje con el que había una posibilidad de misericordia y de perdón. Él quiere irse lejos para que Dios no pueda hacer lo que quiere. Quiere sabotear lo que Dios quiere hacer. Quiere detener a Dios. Entonces sube un barco para huir. Entonces tenemos aquí un primer punto. Dios empieza a actuar y trae una tormenta. La tormenta causa miedo a los marineros. Pero ¿qué es lo que hace que Jonás quiera desobedecer a Dios? Lo que hace que Jonás no quiera obedecer a Dios es no entender el decreto eterno de Dios. Los israelitas fueron escogidos, fueron elegidos de entre todos los pueblos de la tierra, no porque hubiera algo especial en ellos, no porque fueran mejores que otros pueblos. Fue una elección libre y soberana que Dios hizo de este pueblo. Vamos a Deuteronomio capítulo 7, versículos 6 a 8. Aquí precisamente se les está diciendo esto al pueblo de los judíos. Dicen estos versículos: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, del rey de Egipto. El propósito de esta elección de Dios era que todas las naciones de la tierra, todas, fueran bendecidas. Así se lo dijo Dios a Abraham, el fundador de la nación, cuando le pidió que saliera de la tierra en donde vivía. Vamos a Génesis 12, versículos 1 y 2. Dios le dice a Abraham que se fuera de la tierra donde vivía a otro lugar que le mostraría. Este es el juramento a que se refieren los versículos de Deuteronomio que leímos, que quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Ese juramento es el que está aquí en Génesis 12, 1 y 2. Dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Ellos, este pueblo escogido por Dios, debía ser un reino de sacerdotes. Lo dice en Éxodo, esta parte. Para Dios, ellos debían ser un medio para que los demás pueblos conocieran a Dios. Los judíos lo sabían por estos pasajes que leímos, y hay muchos otros que les hablaban de este propósito de Dios. El propósito, el decreto eterno de Dios, el propósito de la creación y de la salvación
no son el hombre. En todo hay un propósito superior, que es Dios mismo, su gloria y su nombre. Que las naciones sean bendecidas es que vengan a adorarlo. Cuando una nación viene a adorar a Dios y tiene a este Dios por Dios, esa nación es bendecida. Vamos al Salmo 86, 9 y 10. Finalmente todas las naciones van a venir a adorar a Dios. Ese es el decreto eterno de Dios, lo que Él tenía en mente desde siempre. Dice este Salmo, esos versículos 9 y 10, todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre, porque tú eres grande y hacedor de maravillas. Solo tú eres Dios. Jonás, como profeta, sabía perfectamente este propósito de Dios. Pero en lugar de estar contento por haber sido comisionado para ir a Nínive en el nombre de Jehová, para que el nombre de Jehová fuera reconocido por esta nación, está enojado con Dios, porque Jonás piensa que Dios no hace lo que debe hacer. Se rebela, renuncia a todo lo que tiene, por así decirlo, presenta su renuncia. Renunciar a Dios es algo difícil, nadie puede renunciar. Aquí en México decimos, bueno, en los países, que nadie le renuncia al presidente. O sea, todas esas renuncias por motivos de salud vienen en el otro sentido. El presidente les pide la renuncia si no quiere que se sepa, ¿no? Pero renunciar a Dios es algo difícil de hacer. Entonces, la única manera de hacerlo es simplemente como lo hizo Jonás. Deja todo botado. Sin decirle nada a nadie, un día ya no está. Desaparece. Dios lo había comisionado como profeta, tenía ahí un trabajo que Dios le había encargado. Y bueno, renuncia, se fue. Está tan enojado que lo único que le importa es hacer lo que él quiere. Está dispuesto hasta morir. De hecho, eso es lo que él quiere morir. Prefiere la muerte antes que obedecer. Jonás está teniendo la actitud que tenían los israelitas como nación. Ellos consideraban la elección como un privilegio exclusivo de ellos y no querían compartirlo con otros. Quieren que Dios tenga misericordia nada más para ellos, para sus familias, para sus amigos, para su nación, para los judíos, pero no para los demás. Habían malentendido su papel y se habían encerrado. No querían ni hablar con los paganos, a los que consideraban inmundos, no fuera que se fueran a contaminar. Ellos tenían en su historia el testimonio de que Dios salva a personas de todas las naciones. Lo había hecho con Rahab, la ramera de Jericó, con Ruth, la moabita, ya en la época del reino dividido, con la viuda de Sidón, que alimentó al profeta Elías, y también con Naamán, el general del ejército del rey de Siria, al que también el profeta Eliseo sanó de la lepra. Entonces, la palabra mundo significa eso: personas de todas las naciones, de todos los lugares, de todas las razas, de todas las lenguas. Cuando se habla de mundo en la Biblia, se refiere a esto. Cuando se dice que Dios tiene amor por el mundo, se refiere a este concepto de personas de todas las naciones. Pero los israelitas querían la misericordia nada más para ellos.
y se enojaban mucho si alguien decía otra cosa. Ellos siguieron con esta idea, con este pensamiento, todo el tiempo. Vamos al tiempo de Jesús, vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículos 25 a 30. En ese tiempo Jesús les dijo a los judíos precisamente estos ejemplos y lo querían matar porque Él dijo que la salvación era también para los gentiles. Dice este pasaje, hablando Jesús: y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose, le echaron fuera de la ciudad, y le llevaron hasta la cumbre del monte, sobre la cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. La iglesia, los creyentes, también fueron elegidos antes de la creación del mundo para ser adoptados como hijos de Dios, solamente porque Dios así lo quiso, por el puro afecto de su voluntad. Tenemos un llamado también como el pueblo de Dios, y un llamado específico, una comisión igual que lo tenía Jonás. Lo conocemos como la Gran Comisión, lo que debemos tener siempre presente. Está en el Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículo 15. Está también en otros evangelios, pero nada más aquí lo tomamos, está breve. Dice este versículo, hablando Jesús a sus discípulos, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Como la iglesia, también como iglesia, como nación, como el cuerpo de Cristo, también tiene esa misión. Esa misión que tenía el pueblo judío le fue quitada al pueblo judío porque ellos no cumplieron con esta comisión que tenían. Le fue quitada y dada a otros. Hay una de las parábolas que a los labradores malvados que les arrendó una viña el Señor y quería su fruto, y ellos no solo no daban fruto, sino incluso mataron al Señor, al hijo de la viña, para quedarse con todo. Entonces, ¿qué hará? Pues quitará la viña y la dará a otros que produzcan fruto y le den su fruto a tiempo, ¿no? Pues ellos no cumplieron, los judíos, y se le fue dada a la iglesia. Muchas veces no obedecemos nuestra comisión. Puede ser que alguien no quiera que Dios tenga misericordia. Puede ser que alguien no quiera que Dios salve a los enemigos que destruyeron a su patria, o que no salve a alguien al que él odia. No sería algo común, pero más frecuentemente, en el fondo, podemos tener esa actitud de querer que nada más la salvación sea para nosotros, o creer que nada más es para nosotros, para nuestros amigos, para nuestra familia y para nuestra nación. Y con eso pues ya tenemos suficiente. Tal vez no huimos a algún lugar lejano,
para no cumplir la comisión, pero en los hechos no la obedecemos. Somos tan desobedientes como lo fue Jonás. Jonás actuó como los judíos. No quiere que Dios tenga misericordia. Entró a un barco para huir de la presencia de Dios y de esa manera no cumplir con lo que Dios le había ordenado. Va viajando rumbo a Tarsis, ya está en el barco y desde su punto de vista ha logrado escapar. Dice el versículo 4: pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Dios interviene para deshacer los planes de Jonás. Lanzó un viento muy fuerte. Dice, arrojó, la palabra que se usa es arrojó un viento sobre el mar. Fue todo lo que él hizo. El viento causó una gran tempestad. La tempestad pone en peligro al barco. La tempestad no es obra de la casualidad, es obra de la providencia divina. Dios es el que controla la nave y lo hace por medio de medios como son el viento y la tempestad. Todo tiene una finalidad: es corregir al profeta rebelde, y también tiene otras finalidades secundarias. Ahí están los marineros. Dios sabe que Jonás tiene un temor reverente a pesar de su desobediencia, como dice unos versículos adelante, y lo trata con mucha paciencia y sabiduría para hacerlo regresar a la obediencia. La tempestad era tan intensa que los que estaban en la nave corrían el peligro de morir. Solo Jonás iba huyendo de Dios. En ese momento los marineros no lo sabían, pero de igual manera compartían el riesgo y sufrían las consecuencias de las acciones de Jonás. El pecado afecta a la persona que lo comete, pero también afecta a los que están a su alrededor. Nuestras acciones, buenas o malas, afectan a otros. Frecuentemente vemos en la historia del pueblo judío que todo el pueblo es castigado por el pecado de algunos. Vamos al libro de Josué, capítulo 7, versículos 11 y 12. Ahí tenemos un ejemplo. Un solo hombre tomó botín que Dios había prohibido expresamente. Por ese pecado, los israelitas sufrieron una derrota ante un pueblo insignificante, y Dios los abandonó hasta que el culpable fuera destruido. Josué 7, versículos 11 y 12. Dice: Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. Y estaré más con vosotros, si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. En Jonás tenemos a un creyente en rebeldía contra Dios. Hay una tormenta a su alrededor, pero el mismo Dios que castiga la desobediencia puede convertir el juicio en un medio de corrección, un medio de restauración
y hasta una bendición. Como vemos también lo que pasaba con el pueblo de Israel. Después de que pecaban, venía el juicio, se arrepentían, venía la corrección y después venía un periodo de obediencia. La tormenta asusta a los marineros, hace que ellos tengan temor. Aquí tenemos otro punto: las acciones de los marineros para salvarse, y por otro lado la indiferencia de Jonás. Es el versículo 5 de nuestro pasaje de Jonás. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. La reacción ante la tormenta es muy diferente. Los marineros tuvieron miedo, clamaron a sus dioses y echaron en el mar lo que había en el barco. Un barco muy cargado, pues se puede voltear más fácilmente. Querían aligerarlo lo más que se pudiera. Iban de aquí para allá echando y echando al mar. Mientras tanto, en medio de tanta acción y de todo, Jonás bajó al interior del barco, se acostó y se durmió. Lo que resalta es el miedo de los marineros ante la tormenta. Una tormenta extraordinaria. Los marineros acostumbrados a andar en el mar y en esas circunstancias, pues no se asustaban fácilmente. El miedo era tan intenso de que cada uno clamaba a su Dios. Eso nos indica que los marineros eran de diferentes lugares, cada uno de diferentes países, cada uno tenía sus dioses y cada uno clamaba a su Dios. Pero también esto nos indica que cada hombre, todo hombre, tiene conciencia de que hay un Dios. Esta conciencia la tiene al ver la creación y al ver el poder de Dios. Como dice Romanos 1, 19 y 20. Si quieren vamos a leerlo. Dice Romanos 1, 19 y 20. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Sigue diciendo Romanos que los hombres cambian al verdadero Dios con deidades de su propia imaginación, de su propia invención, por imágenes, otras criaturas, por obras de sus manos o algunas otras cosas, como pueden ser la ciencia, el dinero, el poder, y finalmente ellos mismos, cuando dicen que Dios no existe. Pero todos los hombres tienen un Dios en el que confían, un Dios en el que piensan que les puede dar lo que quieren o lo que necesitan. Y están dispuestos a rendirle culto, a servirlo, ya sea por medio de su tiempo, su dinero, pero todos esos son una creación de su mente, incluso cuando son ellos mismos. Es un ídolo. Cuando estos marineros se vieron en medio de una terrible tormenta, sin importar lo que pensaran o lo que hubieran dicho antes, ninguno era ateo. Todos
clamaron a su Dios. En un hospital, antes de una operación en la que hay peligro de muerte, o cuando en un avión se apaga, deja de funcionar el motor, todos tienen un Dios, todos claman a su Dios. El miedo los lleva a buscar un último recurso. Si al final el piloto es muy hábil, logra aterrizar y pues no pasó nada, en poco tiempo se olvidan del incidente, y para ellos va a ser como una anécdota. Pero el miedo que sintieron no los llevó ni siquiera un poquito, ni un paso más cerca de Dios. Cada uno clama a su Dios. Quizá alguno de los dioses oiría. Ellos pensaban que los dioses eran locales, quizá alguno actuara sobre esa región, o quizá alguno tuviera poder sobre el mar. Pero no hubo ninguna respuesta. La oración ecuménica no tiene sentido. Orar a todos los dioses para que tal vez alguno responda no tiene ningún sentido. Reunirse a orar con el Dalai Lama, un patriarca ortodoxo, un rabino y el Papa, es pensar que conviene estar bien con todos los dioses. Los griegos, allí en Atenas, cuando Pablo se fue a predicar, honraban a todos los dioses para quedar bien con todos, para ganar el favor de algunos. Construían templos para ganarse su favor. Pero la tormenta seguía igual. Ninguno de esos dioses podía controlar el viento. Entonces echaron lo que estaba en el barco para aligerarlo y para que no se hundiera. Iban por la mercancía, la cargaban y le echaban por la borda. Una caja y otra caja y otra caja. Los hombres que tienen a un ídolo por Dios, a un falso Dios, cualquiera que sea, tienen que trabajar para salvarse. Sus falsos dioses no pueden ayudarlos en nada. Ese trabajo o esas obras no sirven de nada. Darse cuenta los puede llevar a reconocer su incapacidad y buscar a alguien que sí pueda ayudarlos. O también los puede endurecer, de manera que se concentren en esas obras y sigan haciendo pensando que esas obras los van a salvar. Pero todos los hombres con un ídolo trabajan para hacer obras, para conseguir lo que sus dioses no pueden darles, incluyendo la salvación. Una religión de obras tiene como Dios a un ídolo que nada puede hacer. Los marineros tratan de resolver sus problemas por medio de su esfuerzo, de un esfuerzo propio. No reconocen que la raíz de sus verdaderos problemas es el pecado que está en el corazón. Lo que hacen solo sirve para posponer el hundimiento del barco. Echan la carga al mar, pero la tormenta continúa. El problema del pecado no es resuelto. En esos momentos de peligro de muerte, la carga no importa nada. Esa carga que llevan en el barco es valiosa, es el patrimonio de ellos, es lo que están haciendo de trabajo. De llevar esa carga a su destino dependen sus ingresos. Ellos trabajan en el barco para satisfacer sus necesidades, su alimento, su vestido, sus casas y sus familias dependen de que esa carga llegue a su destino para que les paguen, para que ellos reciban ingresos. Pero la carga y la herramienta del barco perdieron todo valor cuando sus vidas estaban en peligro. El hombre tiene
por su vida la posesión más valiosa que tiene. Vamos al libro de Job, capítulo 2, versículo 4. Es lo más valioso a los ojos del hombre, lo más valioso que tiene, su vida. Aquí vemos que vale más que su posesión. Job 2.4, sí. Así lo declara Satanás. Respondiendo Satanás, dijo a Jehová: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. En el hombre hay un deseo instintivo de permanecer con vida, pero más que un instinto, aquí en el barco, es un testimonio de los hombres que confían en un ídolo y no están preparados para la muerte. Saben que han pecado y el miedo a morir es miedo al juicio y la condenación eterna, a la muerte eterna, resultado del pecado en el que vivieron. Por eso las cosas materiales fueron echadas al mar. Ellos solo querían sobrevivir, aunque fuera solamente por esa vez. Así oraban seguramente: solamente sácame de esta, Dios, y vas a ver lo que voy a hacer. La verdad es que si sobrevivían, serían como los hombres, aquellos hombres que comentamos, que iban en el avión que le falló el motor. Volverían a vivir como siempre, hasta que finalmente no pudieran escapar de la muerte. Entonces enfrentarían la terrible realidad. No estaban preparados para la muerte, porque después de la muerte viene el juicio, donde tendrán que enfrentar al juez y dar cuenta, responder por todos sus pecados. Sin duda van a ser condenados a la muerte eterna. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir, dice nuestro versículo. Jonás era indiferente a todo lo que ocurría. Nada le importaba. Después de huir de Dios, ¿qué importa lo que pase? Sigue su caída, sigue su descenso, cada vez más abajo. De una manera figurada, él descendió a la parte más baja del barco. Jonás recibió la comisión de llevar un mensaje a los gentiles. Él está en un barco rodeado de gentiles. Él es el único ahí en el barco que conoce al Dios verdadero. ¿Qué oportunidad mayor se puede presentar para darlo a conocer a los que no lo conocen? Pero él lo único que quiere es esconderse de Dios. Quiere olvidarse de todo y no sentir culpa. La tempestad que sacude el barco, la gran actividad de los marineros tratando de salvarse, también seguramente el ruido del viento. En medio de todo eso, nada le importa, ni su vida ni su nación. Lo que quiere es evadirse, no pensar, y entonces se duerme profundamente. Jonás duerme mientras los marineros oran. A veces es lo que vemos. La iglesia de Cristo duerme mientras los incrédulos oran. Las sectas se reúnen para orar. Los católicos ponen veladores a las imágenes y rezan, hacen repeticiones de sus rezos, llevando la cuenta en algo que llaman un rosario. Pasan las cuentas una y otra vez y otra vez. Los musulmanes
5 veces al día interrumpen lo que están haciendo para postrarse y orar a su Dios. En el huerto de Getsemaní, Cristo se entristeció cada vez que encontró a sus discípulos durmiendo en el huerto cuando les pidió que oraran. Les digo que oraran para no entrar en tentación. Se durmieron, no oraron y se debilitaron. Los incrédulos oran mientras nuestros cultos de oración están casi vacíos. No vemos la necesidad de orar. ¿Para qué? A nosotros nos va bien, conocemos a Cristo, también nuestras familias. Además, Dios es soberano y Él va a llevar el Evangelio a quien Él quiera, a sus elegidos, de una o de otra manera. ¿Para qué necesitamos orar? Alguien dijo que una vida sin oración es una vida sin Cristo. Y es verdad. Sin oración se demuestra una independencia de Dios. No pedimos por lo que nosotros mismos podemos conseguir. Pedimos solo a alguien que puede darnos lo que pedimos. Si alguien no nos puede dar lo que pedimos, ¿para qué pedírselo? Pedir es algo inútil. Entonces, no oramos. Dentro de esta parte de la comisión que hablábamos, debemos obedecerla y confiar en Dios. No es nuestra responsabilidad el resultado, pero creemos que Dios oye a su pueblo y contesta sus oraciones, concretamente a nuestra comisión, a nuestra obligación, a nuestro deber. Cristo nos dice que debemos orar para que Dios lleve el Evangelio a los perdidos. La oración de los creyentes tiene una parte en la comisión, en el cumplimiento de los planes de Dios. Vamos a Lucas 10:2, a lo que leíamos en la mañana. También cantamos en el himno, pero vamos a leer Lucas 10:2. Y les decía: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y esta oración también es: heme aquí, Señor. Pero necesitamos orar para cumplir la comisión que tenemos como pueblo, como hijos de Dios. Seguramente no pensamos que Dios no debe tener misericordia de otros, ni los odiamos, pero actuamos como Jonás en el barco. Estamos rodeados por personas que no conocen a Dios y somos indiferentes. No pensamos en eso. Su necesidad no nos preocupa, ni la podemos ver, pero ellos están en medio de una tormenta, un peligro de muerte del que no van a salir. A nosotros no nos preocupa, porque nos sabemos salvados. Ellos están viviendo su vida, orando a sus dioses, una oración que no puede ser contestada. Y nosotros no oramos, no solo no les predicamos el Evangelio, ni siquiera oramos. Estamos dormidos. La iglesia duerme mientras el mundo perece. Jonás duerme
mientras el barco se hunde y los marineros mueren. Jonás, dormido profundamente en un barco, en medio de una tormenta, también nos recuerda al Señor Jesucristo durmiendo en una barca en medio de una tormenta. A pesar del movimiento fuerte del barco y el fuerte ruido del viento, los dos se mantienen durmiendo hasta que alguien va a despertarlos. Después de encontrarlo durmiendo a Jonás en el barco, los marineros quisieron saber quién era Jonás, de dónde venía, qué hacía. Le preguntan en los versículos siguientes: ¿de dónde eres? ¿Qué haces? ¿Qué haces aquí? ¿Por qué esto? Quieren saber de Jonás. A Jesús, los discípulos hicieron también preguntas acerca de quién era. Vamos al Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículo 41. También ahí los discípulos en la barca, en la tormenta, tenían un gran temor. Y después de que se calmó la tormenta, tenían más temor todavía. Dice Marcos 4, 41. Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? En las dos historias, finalmente el mar se calma de una manera milagrosa. Esta es una semejanza más entre Jesús y Jonás. De otra manera, el profeta Jonás nos apunta, nos señala hacia Cristo. Pero Jonás, durmiendo indiferente, nos lleva al último punto. Jonás, ahí dormido, es reprendido de parte de Dios por un pagano, por un incrédulo. El versículo 6. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. El que es llamado el patrón puede ser el capitán de la nave o el piloto de la nave, el dueño, o la persona que contrató el barco para comerciar, para llevar la mercancía. Pero en ese momento lo que quiere decir el texto ahí con el patrón es que era la persona con autoridad, con mayor autoridad dentro del barco. Posiblemente él vio a Jonás al estar revisando la mercancía que se debía echar al mar, o quizá lo vieron los marineros dormido y le fueron a avisar. Pero de cualquier manera, él se acercó asombrado de que alguien pudiera estar dormido en esas circunstancias, y también estaba molesto. ¿Qué haces aquí dormido mientras el barco se hunde? Levántate y clama a tu Dios. Dios le había dicho lo que debía de hacer con esas mismas palabras: levántate y clama, ve a Nínive y proclama. Ahora un hombre pagano le dice con las mismas palabras lo que debe hacer: levántate y clama. Jonás estaba tratando de huir, no quería recordar la orden que Dios le dio y que había desobedecido, pero lo que oye lo debe dejar avergonzado. El profeta de Dios tenía que estar enseñando a los marineros a orar.
a los marineros paganos, pero el patrón de la nave le da enseñanzas a él. Jonás no puede orar. Está enojado con Dios y quiere huir de la presencia de Dios. Y orar es precisamente lo contrario. Orar es ir a la presencia de Dios, presentarse ante Él, reconocer su señorío, reconocer su poder y su misericordia, reconocer la condición de súbdito, la condición de pecador necesitado, de alguien necesitado de la gracia y del perdón, para poder estar en la presencia de Dios. Y después pedir de acuerdo a la voluntad de Dios, reconociendo su sabiduría y su misericordia, su bondad, confiando en su amor infinito de Padre. ¿Puede orar un rebelde y prófugo de Dios? ¿Puede orar a alguien que está tratando de huir de Dios, de no estar en su presencia? Si no oramos o si no queremos orar, estamos dormidos o estamos huyendo de la presencia de Dios. Por lo menos es evidente que no deseamos estar en su presencia. ¿Qué tienes, dormilón? ¿Por qué estás durmiendo en lugar de estar orando? ¿Por qué estás dormido cuando debes estar invocando a tu Dios? El que fue llamado para ir a reprender a los paganos por su maldad, está siendo reprendido de su iniquidad por un pagano. Le dice, y quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Jonás tiene que escuchar el mensaje de parte de un gentil. Él está huyendo de Dios porque no cree que Dios deba tener misericordia de los gentiles. Se le acerca un gentil que le dice que ore, que le pida a su Dios que tenga compasión de ellos. Jonás no puede orar sin antes dejar su rebeldía. No puede orar si antes no se arrepiente de su desobediencia y vuelve a obedecer. ¿Cómo puede orar y pedir misericordia para los gentiles sin antes aceptar la misión a la que fue llamado por Dios? Una de las razones por las que un creyente no ora es porque sabe que antes tendrá que pagar el precio de volver a la obediencia a Dios. Tendrá que regresar a andar por los caminos de Dios. Le dice el patrón a Jonás, quizá tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Reconoce que hay un Dios supremo del que depende su vida. Son las mismas palabras que al final dice el rey de Nínive. Quizá Dios se arrepienta y no pereceremos. Y también es la esperanza que tiene Jonás en el interior del pez. Quizá Dios tenga misericordia de mí y entonces yo no perezca. Esa es la única esperanza que tenemos. Quizá Dios tenga compasión de nosotros y no perezcamos. Dios en su misericordia envió a su Hijo a morir por pecadores, pagando el castigo que merecían. Los pecadores son los que necesitan a Cristo, son los que necesitan que Cristo los salve. Los justos no lo necesitan. Vamos al Evangelio de Marcos, versículo 2, versículo 17.
Sí. Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar justos, sino a pecadores. Si te reconoces pecador, arrepiéntete. Deja tu pecado y ven a Cristo. Confía solamente en Él. Solamente Él puede salvarte. Levántate, despierta. Clama a Dios que te salve. Clama. Quizá Dios tenga compasión de nosotros y no pereceremos. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos muchas gracias nuevamente por tu gran sabiduría, por tu decreto eterno, por la elección, por tu salvación. Te damos muchas gracias por Cristo. Ayúdanos, Padre. Quizá hemos oído de ti muchas veces, pero que clamemos, que oremos por la salvación de los perdidos. Al orar por la salvación de los perdidos, quizá estemos clamando y orando por nuestra propia salvación, Padre. Que no seamos indiferentes, que no seamos ciegos, que no estemos dormidos, que veamos la necesidad que tenemos de Cristo. Ayúdanos, Padre, guíanos. Pedimos para tu gloria y lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.